desarrollo, que es la parte de primero código y luego base de datos. Esto pues eh, va definido a que el programador primero defina eh, la lógica a nivel de código juntamente con el repositorio de datos, ¿sí? Pero todo a nivel de código. Luego, ya definidos los modelos, se recuerdan del patrón de diseño modelo vista controlador, donde yo les decía que son tres capas. Una es la capa de la vista, la otra la de los controladores y la última que es la capa de. Entonces, esta capa de modelo es la que nos serviría a nosotros para poder crear nuestro repositorio de datos ya en un motor de base de datos como tal, ¿verdad? Entonces, les soy sincero, yo cuando pues, estuve estudiando la carrera de ingeniería en sistemas y a como fui formado por el tema de sistemas y desarrollo, pues yo siempre trabajé con crear primero el modelo de base de datos, ¿sí? Y luego pues enfocarme ya en lógica del negocio a nivel de código de programación, ¿verdad? Pero esto es un enfoque que lanza Microsoft a través de su paquete Entity Framework eh, para la manipulación de datos de diferentes repositorios. Y pues no cabe duda que tal vez a muchos programadores les hizo para poder implementar, ¿verdad? Como digo, es desarrollar toda la lógica del negocio, definir los modelos y con base al modelo, entonces ya poder crear la base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese enfoque en la práctica para que ustedes tengan conocimiento de él y, y ya luego pues va a quedar a discrepancia de cada uno, pues aplicarlo dentro de sus desarrollos o no. Lo que yo sí les digo es de que este enfoque pues aplica a desarrollos nuevos, porque yo puedo definir mi lógica del negocio, puedo definir mis modelos y con base a los modelos pues ya puedo ir a trabajar sobre lo que definí. Ahora bien, si fuera un área, por ejemplo, mantenimiento de aplicaciones, soporte, pues se complica porque ya tengo una escuela creada y la tengo que respetar y es lo que tengo que, y es donde sobre lo que tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, este enfoque pues iría dirigido al desarrollo de nuevas aplicaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de la práctica, vamos a ver así rapidito esta presentación que no quiero dedicarle mucho tiempo porque son conceptos básicos, ¿verdad? Ustedes son conceptos que ya se han visto en programación 1, programación 2, eh, también bueno, ya son de conocimiento de cada uno de ustedes, por cultura general, ¿verdad? Porque ya es su pan no puede ser su pan del día a día, perdón. Entonces ya pueden, ya manejan estos conceptos, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a platicar así rapidito de los conceptos que están acá. No voy a ver toda la presentación, solo voy a ver algunos temas, algunos puntos, y luego pues ustedes ya terminan de leerla en, su, en sus tiempos libres o pues seguramente cuando venga el examen, ¿verdad? Ok, el primer punto, o el primer tema eh, que menciona la presentación es los comentarios. Recuerden que cuando nosotros estamos desarrollando y comentamos nuestro código, eso nos va a servir tanto a nosotros en lo personal como a los futuros programadores que les den mantenimiento o soporte a esas aplicaciones para entender qué es lo que hace cada una de las líneas de código que ¿cómo se llama? Que están, que están modificando o que van a modificar.
Sí, entonces, en la buena práctica de los comentarios, pues siempre se utiliza, ¿verdad? Pero tampoco, con eso no quiere decir que mis comentarios voy a poner toda la solicitud del requerimiento. O sea, yo voy a comentar el código para aquellas líneas que yo considere que van a ser complicadas para, incluso para mí como programador, porque imagínense que a mí me toca que darle mantenimiento a ese mismo desarrollo que yo hice a los 6, 12 meses o más tiempo, cuando, cuando yo lo hice, pues igual dominé y me papé de la lógica de negocio y todo. Pero cuando lo retomo, ya al buen tiempo, pues obviamente no me voy a acordar al 100 de lo que hice, ¿verdad? Entonces, esos mismos comentarios me van a servir a mí para poder ayudarme y poderle dar mantenimiento a la aplicación. Igual, si hay otra persona que es ajena que le va a dar mantenimiento a la aplicación, pues le va a servir a ella para poderle dar mantenimiento y entender lo que yo quise hacer, ¿verdad? Pero tampoco con esto quiero decir de que voy a saturar mi código de comentarios, no, ¿sí? Tienen que ser pues muy, muy bien definidos y bien identificados cada uno de los comentarios, ¿verdad? No voy a poner un comentario por cada declaración de variables, ¿va? Ustedes donde voy a colocar, esta variable sirve para almacenar el salario, esta variable sirve para almacenar el porcentaje de descuento de tal cosa. No, van a ser comentarios en porciones de código que pues al leer el código a simple vista no se va a entender muy bien por la lógica del negocio que se le aplicó. Entonces de ahí sí puedo poner un comentario, ¿va? Por ejemplo, aquí voy a traer los cheques rechazados en tal y tal fecha y con base a este tipo de rechazo, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de comentarios me refiero. Eh, ya cuando uno versiona los cambios, entonces ahí sí ya puede poner un comentario con respecto a lo que radicaba el cambio. ¿Sí? Digamos, se crea la versión tal porque cambió la nomenclatura contable y se hicieron los ajustes. Sí, o se hace cambios por temas, ¿cómo se llaman? Regulatorios, ¿sí? Y por eso se aplica este nuevo desarrollo. Entonces, ahí en el versionamiento sí puedo poner o puedo agregar ya con más a detalle de qué consistía el cambio, ¿verdad? Ahora, dentro del código, eh, tienen que ser líneas muy, muy puntuales y muy, muy específicas de qué es lo que quiero dar a entender en cada una de las líneas de código, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si hago un cambio de 20 líneas, voy a tener no, debo de contar aquellas líneas que realmente yo considere necesarias que en un futuro se puedan complicar al momento de darle un mantenimiento a esa aplicación. Luego tenemos el tema de las variables, por eso les decía que este es un tema pues que ya todos ustedes dominan, ¿verdad? Todos sabemos que una variable pues son espacios en memoria, ¿verdad? Que me permiten eh, tener datos en tiempo de ejecución y que estos puedan ir cambiando conforme sea necesario, ¿verdad? Toda la declaración de variables debe tener un nombre válido y debe tener un tipo, ¿verdad? Entonces, esa es la definición del concepto de variables. Luego tenemos el tema de constantes, es exactamente lo mismo. Ustedes, lo único que es una posición en memoria que no va a cambiar su valor en tiempo de ejecución. Yo defino el valor y ese valor se va a mantener durante el programa. Igual debe tener un nombre válido, un tipo de dato y el valor que se le va a asignar. Eh, luego, pues tenemos, perdón, jóvenes, me olvida que tengo que documentar esta cosa. Ustedes.
Perdón. Entonces, las funciones, este es otro concepto a ustedes que ya manejamos, que ya conocemos, en algunas ocasiones también llamado procedimientos. Eh, pues esto radica o se enfoca en poder crear pequeñas porciones de código donde yo las pueda mandar a invocar por el nombre de la función, nombre del procedimiento definido, y pues obviamente al momento que yo tenga algún problema con esta función o este procedimiento, yo voy a modificar esta función o este procedimiento en específico. No voy a buscar el problema a nivel de todo el programa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que las funciones me devuelven un dato, ¿sí? Y este dato, eh, pues puede venir malo. Y si viene malo, entonces, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? Primero, confirmar que los parámetros que está recibiendo la función o el método sean los correctos. Luego, ver la lógica de la función. De repente algo está mal o no se estimó cuando se desarrolló al inicio. Entonces hay que reacondicionarla para que ya pueda funcionar acorde a la necesidad del negocio. Entonces, por eso les decía yo que no quería eh, entrar mucho a detalle en esta presentación porque son temas pues bien básicos. Ustedes son temas que ustedes ya manejan, que ustedes ya conocen, ya sea pues a detalle o no, pero sí ya lo manejan, ¿verdad? Bueno, entonces solo déjenme, voy a preparar mi ambiente de la base de datos y voy a abrir el proyecto de Visual Studio, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Sí, ahorita voy a empezar a grabarla. Solo déjenme, voy a borrar mi base de datos. Pero dice. Porque está en Flash. Ahorita pongo la grabación de la clase, ¿sí? Bueno, entonces, la idea de aplicar el enfoque de desarrollo de código primero, pues es venir y crear una base de datos y la tabla que voy a definir para, perdón, grabar la clase, va. Está. Yo les decía que el enfoque de desarrollo primero, perdón, primero código, es, es venir y poder crear una base de datos y tablas, o en este caso, pues va a ser solo una tabla con base al modelo aquí en mi
en mi repositorio de datos, que en este caso yo estoy utilizando SQL Server, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad del enfoque, ¿verdad? Que a partir de código hecho en el framework de .NET Core 3.1, yo pueda venir e ir a agarrar el repositorio de datos y poderlo manipular desde mi lenguaje, pero no con un DDL, ¿verdad? No con un DML, perdón, que son las secciones de update, select, insert, delete, ¿verdad? Sino que con las sentencias del DDL, que es el lenguaje de definición de datos, donde yo tengo que utilizar un create, un update, un drop, un alter, ¿sí? Poder implementar esa parte del DDL dentro de mi código de programación, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta, no tengo ninguna base creada acá, solo las del sistema, ¿verdad? Que es la de master, model, MSB y temp, pero de usuarios no tengo creada ninguna. Entonces, vamos a crearla eh, desde nuestro código en C Sharp. Entonces, me agarró tos, no sé por qué. Entonces, me voy a mi proyecto que vengo desarrollando con ustedes desde hace que 15, 20 días, ¿sí? Y ahorita pues no me va a interesar nada de estos paquetes que yo tengo ahorita creados hasta el momento de la vista y los controladores, ¿verdad? Ahorita lo primero que yo necesito es ir a instalar, voy a cerrar estas carpetitas de acá para que se vea más ordenado el proyecto. Necesito ir a instalar unas dependencias, ¿sí? Y estas dependencias pues van a ser paquetes del framework del core que me van a servir para poder crear mi base de datos, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es irme acá a Tools y luego selecciono NuGet Package Manager y me voy a Manage NuGet Package for Solution, ¿sí? Le voy a dar un clic ahí. Me aparecen varias opciones acá, ¿verdad? Por default, pues me aparecen las opciones instaladas. Si ustedes se dan cuenta, no tengo ningún paquete instalado dentro de mi proyecto. Entonces, me voy a ir a la pestaña de Browse, de buscar. Aquí el primer paquete que yo voy a ir a instalar va a ser el de Microsoft. Microsoft Entity Framework Core. Este paquete que está acá. Entonces lo selecciono. Me aparece esta ventana de acá. Voy a dar clic en Project para que se instale dentro del proyecto de desarrollo web SecA. Y aquí, si a ustedes no les apareciera una versión o la opción de versión estable, ustedes van a buscar esa opción, ¿sí? La última versión estable. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, a mí me sugiriera la versión 4? Digamos que anoche se actualizó el Visual Studio y descargó ya los nuevos paquetes y me dice, bueno, mire, hay una versión 4, pero como buena práctica en sistemas, yo no instalo la última versión. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa versión pues me va a acarrear más problemas o me va a acarrear problemas con respecto a lo que tengo instalado. Entonces, yo voy a manejar la última versión estable de lo que voy a instalar, ¿sí? Entonces, en este caso voy a instalar el Microsoft Entity Framework Core. Le doy clic en Install, le digo que acepto y espero que haga la instalación, ¿sí? Si nos vamos aquí al explorador de la solución, ahora vemos que crea un nuevo espacio que se llama Package, ¿sí? O paquetes. Y ahora ya está el que acabo de instalar, que es el Microsoft.Entity Framework Core 3.1.7.
Ahora tengo que instalar el Framework Core, Entity Framework Core, punto, y, perdón, el Framework Core punto SQL. Voy a buscar el punto SQL Server, le voy a dar clic. Ahorita como no cerré el administrador, entonces me deja aquí seleccionado de una vez las opciones de project y lo del proyecto, ¿verdad? Pero si ustedes lo cierran y lo vuelven a abrir, pues les va a aparecer otra vez así, entonces tienen que cliquearlo. Igual, ahora ustedes se cercioran que estén en la última versión estable, le dan instalar, aceptan y listo. Dice Víctor, pero Víctor, espérame, no leí bien el mensaje. ¿Qué pestaña en la que busca las extensiones que está instalando? Tools, Nugget Package Manager y luego Manage Nugget Package for Solution. Y luego en la pestaña de Browse. ¿Sí? Regularmente, bueno, sí, regularmente, por default, se aparece en esta pestaña de instalados. Entonces, tiene que moverse a la de Browse. ¿Ok? Entonces, el último paquete que me falta instalar es el de Tools. Tools. Igual, a ustedes doy clic sobre el paquete. Aquí ya me aparecen instalados, me aparecen seleccionados porque yo ya lo tengo abierto la parte del administrador de los paquetes. Veo que sea la última versión instalada, estable. Le doy instalar. Yo que acepto. Espero que instale. Espérenme. Este mi Word a la otra pantalla para que no lo estén viendo cada rato ustedes. Ok, entonces ya tengo instalados los tres paquetes que me van a servir ahorita para mi desarrollo, ¿verdad? Si yo me vengo acá a la exploración de la solución, veo que en la sección de dependencias, en la sección de paquetes, pues yo ya tengo instalados lo del Framework Core.sql Server y Framework Core.tools. Los tres en las versiones 3.1.7 de las últimas versiones estables que propone Microsoft para poder trabajar. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todos tienen instalados ya los paquetes? Buenísimo. Va. Entonces, voy a cerrar esta parte de la administración de los paquetes porque ya no me va a servir. Me voy a ir aquí a la solución al explorador de mi solución
Igual esto de package y dependencia, pues ya no me va a servir, ¿verdad? Entonces, al nivel del modelo, de la carpeta de modelo, yo voy a crear una nueva clase, ¿verdad? O sea, una clase la que creo acá, que se va a llamar, llamémosle persona, ¿sí? Persona model. Sí, recuerden que Microsoft recomienda que a las clases que pertenecen a la capa del modelo, pues se les ponga la palabra model para identificar que va a existir su capa de modelo, su capa de constructor y su capa de vista, ¿verdad? Entonces va a ser eh, persona model, persona controller y si quieren le pueden poner ahí persona view, ¿verdad? O si no, pues solo le dejan el nombre de la página que quieran manejar en la vista, ¿sí? Pero a nivel de controlador y de modelo, pues Microsoft recomienda que se identifique de esa manera para saber a qué le, a qué, le, a qué corresponde cada uno de ellos, ¿sí? Le doy clic en agregar y me va a crear mi clase de persona model. Entonces aquí yo tengo que venir y crear los campos, o sea, aquí son los atributos de la clase, ¿a ustedes? Pero estos van a ser los campos con los que se va a crear la, la tabla en este caso, ¿sí? Entonces, digamos, yo voy a crear un campo que se va, perdón, se va a llamar, va a ser va a ser, public int, eh, código persona, voy a definir sus get y set, ¿sí? Recuerden que estos siempre tienen que ir definidos. Voy a declarar una variable para nombre, persona, get y set. Voy a declarar algo para un espacio para el apellido de la persona. Get y set. Y voy a declarar algo más para, digamos, eh, dirección de persona. Get y set, ¿sí? Pero, como ustedes recordarán de su curso de base de datos 1 y 2, para eso tengo que haber visto en base de datos 1. Cuando uno declara o cuando uno crea tablas a nivel de la base de datos, pues debe de existir una llave primaria que le dice a la base de datos o a la tabla que el registro es único, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi, mi campo, que va a ser la llave primaria, me va a servir para llave primaria, va a ser el campo de código persona. Entonces, a este campo le voy a anteponer dentro de corchetes la palabra key, la palabra key. Entonces, cuando yo haga la migración de aquí de mi proyecto de Visual Studio, de mi proyecto de .NET, hacia la base de datos, en el archivo que se crea de migración, va a identificar al campo código persona como la primary key, ¿sí? Entonces a este le va a crear los atributos a ustedes de que no puede ser nulo, que puede ser único, debe ser único y etcétera. Ahora todas las propiedades con las que debe cumplir una llave primaria para poderla crear a nivel de la base de datos, ¿no? Pero esto lo voy a abrir aquí que ya me dio calor. Ahí está. Bueno, entonces, con lo del modelo de mi persona, hasta ahí nada más, ¿sí? Ahora me vengo al Explorer de mi solución y voy a abrir el archivo appsettings.json. En este archivo yo voy a manejar mi string de conexión, ¿sí? El string de conexión le va a decir a la aplicación a qué servidor se va a conectar, a qué base de datos se va a conectar, con qué usuario se va a conectar, con qué password se va a conectar
y algunas propiedades ahí que son propias del SQL Server para poder manejar temas ahí de la transaccionalidad a nivel de la base de datos. Nosotros ahorita pues vamos a manejar la conexión a la base de datos más sencilla, donde solo voy a indicar servidor, usuario, password, claro, password y, ¿no es cierto? Servidor, base de datos, usuario y password. ¿Sí? Y dos propiedades más ahí que sí deben de ir por default porque las tiene que conocer SQL cuando se le manda la petición de conexión a la base de datos. Ese archivo está ubicado en la parte final del proyecto, donde está abajito de las vistas, sí, están las carpetas de controller, model y view, y estos archivos están fuera de esas carpetas. Sí, uno se llama appsettings.json, que es el que vamos a manejar, y el otro es el startups.cs, que es el otro que vamos a modificar. En versiones anteriores de .NET, la configuración del String Connection a la base de datos se utilizaba o se creaba a nivel del archivo web.config. Aquí todavía se puede hacer, pero en esta versión del .NET Core ya incluye este archivo de configuración de app settings, y ya es un JSON el que maneja, ya no es un XML. Eh, pues algo debe existir detrás de todo esto. No es porque que yo quiera agregar el app settings.json de una vez dentro de mi aplicación, sino que cuando yo creo esta aplicación, automáticamente el gestor del proyecto, en este caso el, el .NET como tal, el Visual Studio, me propone de una vez poder empezar a utilizar el JSON. Fíjese, hay que XML todavía se utilizan, ¿sí? La tendencia del desarrollo web, pues es de que todos nos enfoquemos ya al desarrollo de servicios web a través de RESTful, y RESTful pues maneja archivos JSON. Entonces, por eso pues seguramente Microsoft pues, ya nos está orillando, nos está empujando a tener que incorporar archivos JSON dentro de los archivos de configuración de nuestro proyecto. Pero igual, aquí también se puede agregar el web.config y manejar las conexiones a nivel del web.config. De hecho, por ahí hay algunas eh, opciones de seguridad o algunas eh, propuestas de seguridad con respecto a, a los XML, y eso lo están ya impulsando pues, bastante para que tengan mucho cuidado con el XML y evitar ahí eh, fuga de información o robo de información a través de estos archivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, PCI es es, son, es un conjunto de buenas prácticas de ustedes y de seguridad de la información que se utiliza para el manejo de información de tarjetavientes, y él pues lo menciona dentro de sus directrices o dentro de sus módulos que señala prestarle atención cuando uno hace desarrollo seguro dentro de las aplicaciones. Al igual que OWASP en el top 10, también menciona algo ahí de, de seguridad a nivel de estos archivos, ¿verdad? Regularmente cuando nosotros utilizamos Steam Connection, así en estos archivos de configuración, como pueden ser vulnerables a veces por la mala configuración que exista en el servidor de aplicaciones, eh, lo aconsejable es encriptar el Steam Connection, ¿verdad? Ustedes encriptar el password y el usuario de la base de datos, eh, para que si alguien entra a este archivo, pues no vaya a ver la clave en claro y no vaya a ver sí, más que todo la clave en claro, ¿verdad? Porque entonces copia el usuario, copia la clave, ya sabe la base de datos, conoce el servidor y pum, le entra, ¿verdad? Entonces ya con la base de datos encriptada, y lo mejor pues es utilizar algoritmos de encripción de 256 como el AES para poder encriptar esa data, ¿verdad? Entonces, pero sí, la tendencia es a utilizar archivos JSON,
Mayarí. Y de hecho, pues ya después de que nosotros terminemos de ver esta parte de la conexión a la base de datos, recuperar datos, insertar, ustedes hagan su mini proyecto y luego pues ya empecemos a ver APIs, vamos a trabajar, eh, las APIs basadas en RESTful. Dice, en empresas donde trabajo utilizan etiquetas de conexión. Ya, pero sí lo manejan a nivel de archivos XML. Aquí, de hecho, cuando yo creo el string connection, a lo que voy a acceder es al nombre de la conexión, ¿verdad? Como variable. No voy a ir a pegar la conexión a los archivos donde yo voy a trabajar, ¿verdad? Bueno, avancemos porque ya perdí mucho tiempo ahí platicándoles. Entonces, eh, nada, Mayarín. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es definir mi string de conexión. Voy a decir dentro de comillas, voy a escribir connection strings, ¿sí? Es en plural porque yo puedo manejar más de una conexión en este archivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues solo voy a tener una. Luego voy a declarar el nombre de mi conexión, le vamos a llamar, no sé, con database, ¿sí? Llamémoslo así, punto y coma, y dentro de comillas, yo voy a declarar lo que les acabo de decir, ¿verdad? Server, un, una base de datos, un usuario, user ID, un password, password, password. Y estos son los dos atributos que les digo que van por default, ¿verdad? Trusted connection policy, y el otro es multi active result. Ya no puedo escribir ustedes. Como al final, como aquí. Entonces, en mi caso, pues el server va a ser el nombre de mi máquina porque es una base de datos local y en su caso pues sería igual, a excepción de que ustedes tengan ahí configurados algunas máquinas virtuales en sus equipos, pues tengan que acceder algún nombre de servidor que ustedes tengan definido. Eh, la base de datos la vamos a llamar DB personas. El user ID pues, va a ser G Méndez, que es mi usuario de base de datos, y mi password va a ser desarrollo 2020. ¿Sí? Desarrollo 2020, G Méndez, de personas y cierre. Entonces, hasta ahí terminamos con el archivo JSON. Ahí yo ya tengo configurada mi conexión a la base de datos. Luego, no lo voy a cerrar porque tengo que venir a traer el nombre de la conexión. Luego me voy a mi archivo startup.cs, lo voy a abrir y me voy a ubicar en el método de configure service. Correcto, Luis Fernando. Aquí como es local, pues no tenemos que dejarlo en verdadero. Ah, no, Rubén, a usted no le enseño nada. Hombre, se la voy a mandar aquí por, por el chat. Para que la tenga ahí, le tienen que cambiar sus propiedades, ¿va? Ustedes, ahí estamos.
Ahí se las agregué. Va, entonces aquí en el método de configure service, debo de agregar la configuración para la conexión a mi base de datos. Entonces voy a crear el siguiente código, voy a escribir el siguiente código, que sería service.add dbcontext application dbcontext abro y cierro paréntesis y escribo options igual a options punto, perdón, options punto SQL server, vuelvo a abrir paréntesis, configuration punto get connection string. Dentro de paréntesis y comillas voy a trasladar el nombre de mi variable de conexión, que en este caso está en el app-settings.json y es con database, ¿sí? Database, con database. Lo voy a poner acá, ¿sí? Y voy a cerrar con punto y coma, ¿sí? Entonces, si yo no hubiera cargado este paquete de acá, el, es el core.sql server, si yo no lo hubiera cargado, aquí me estuviera dando un error, miren, en este uses SQL server, ¿sí? Pero como lo cargué previo, entonces no hay ningún problema. Ahora, este application db context me está dando el error porque yo debo de ir a crear la clase del application db context, ¿sí? Entonces, por eso es que me está dando el error. Entonces, para crear esta aplicación, esta clase application db context, me voy a Explorer Solution, voy a crear una carpetita aquí que se va a llamar data. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿verdad? Le voy a llamar data. Y dentro de data voy a crear una clase. ¿Qué línea, Fernando? Esta de acá, la que les acabo de escribir. Ah, ya. Voy a subir el código, hombre. Ahí está, eso lo mandé. Va. Entonces, dentro de data, voy a crear la clase que me hace falta, ¿verdad? Y la clase se va a llamar application db context, ¿verdad? Db context. Ya tengo esta clase acá. Pantallazo esta vaina. Estamos y listo. Pero ahí estés. Entonces, ahora yo ya tengo ¿cómo se llama? Mi clase application db context, ¿verdad? Entonces, a esta application db context le voy a decir yo que herede db context, db context, y voy a crear el método de esta clase, el constructor, perdón, de esta clase. Recuerden que el constructor es un método también, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, para los que estuvieron conmigo en Programa 2, recordarán que cuando utilizábamos ahí métodos abreviados para escribir en Java, pues utilizamos ahí palabras así como cout y todo eso para que el IDE, en este caso Eclipse, perdón, NetBeans, me insertara ya las líneas de código completas. Entonces ya solo les iba agregando pues, lo que iba necesitando, ¿verdad? Entonces, para escribir el método o para poder escribir un constructor de forma abreviada,
pues utilizo la palabra sector. ¿Sí? Entonces, le doy enter. Perdón. Es con doble tab. ¿Sí? Entonces, automáticamente ya me queda el constructor de mi clase, ¿verdad? Si no, pues lo escriben también, ¿verdad? Pues eso no hay ningún problema. Entonces, para que vean que también Microsoft ayuda a los programadores con las líneas de código, ¿va? Ustedes. Entonces, dentro de la aplicación de context del constructor, le voy a decir que va a recibir como parámetro el context options, justamente con el application context, de base y todas sus opciones. Options. ¿Aquí qué pasó? Está, es que es con O minúscula, el primer parámetro de option. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo preparado mi constructor. Luego, fuera del constructor, yo debo de agregar la siguiente línea. ¿Sí? Public dbset. Dentro del dbset va a ir el nombre del modelo que yo voy a utilizar para crear la tabla. En este caso, ¿cuál sería el nombre del modelo? Sería persona model. ¿Sí? Entonces, aquí va a ir ay, perdón, persona model. Y aquí va a ir el nombre del objeto que yo voy a crear en la base de datos. ¿Sí? Entonces yo le voy a llamar tbl personas. Asigno sus get y set, ¿sí? Porque igual debo de agregarle estos atributos de obtención y de seteo de valores. Y listo. Entonces con esto que está acá, yo voy a ir a crear la tabla a la base de datos. Con este nombre se va a crear la tabla a la base de datos con tbl-personas. Por eso le estoy trasladando aquí el modelo que voy a utilizar para poder crear. Muy bien, entonces ahorita ya el DB-Context, la clase DB-Context ya no me va a servir, la voy a dejar ahí. Ah, bueno, si yo quiero ir a crear más objetos a la base de datos, entonces ahí sí tengo que venir al application DB-Context y agregar aquí todos los modelos que yo quiero ir a crear. Sí, digamos, si yo ya tengo diseñado todo mi sistema, entonces aquí tienen que venir todos ¿cómo se llama? Los modelos que voy a utilizar para ir a crear mi base de datos. Si no los agrego aquí, no se van a crear. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, aquí porque me está dando error todavía. Ah, sí, me está dando el error porque aquí en los using o los import, ¿verdad? Para los que están acostumbrados en Java, no estoy mandando a llamar el paquete o la ruta donde está creado esta aplicación de context. ¿Sí? Entonces, o lo van a escribir ustedes, o le dan al más enter, y le dan using ejercicios de desarrollo web setup.do. Entonces, eh, perdón, sí, Carlos, Carlos, me iba a decir algo. Carlos, ¿no? Ok, va. Entonces lo que fue a agregar fue esta línea, ¿verdad?
como les digo, ustedes pueden utilizar los asistentes para que les genere el código o lo pueden ir a escribir. Ustedes ya conforme ustedes van agarrando práctica con los lenguajes, pues ustedes ya pues, los pueden ir a agregar de una vez, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues como la idea es de que ustedes vayan viendo de dónde van saliendo cada una de las partes del código, entonces por eso es de que se manejan de esa, o los manejo de esta manera, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo por qué se van formando estos errores, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta acá, lo que se hizo pues fue ir a agregar la carpeta data que yo tengo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de data está el application DB context y el application DB context es el que tiene la parte del modelo y es lo que me va a servir para ir a crear. Ok, vamos a ver, entonces ya tengo mi startups configurado, el app setting, sí, el application DB context también. Ok, entonces ahora me voy a herramientas o tools, selecciono nuevamente Nuget Package Manager y luego Package Manager Console. Entonces, esto lo que hace es que me va a abrir una ventana de consola. Entonces, vamos a limpiar, no limpia esa cosa. Ahí está lenta la consola. Entonces, ahorita lo que yo tengo que hacer es proceder ya con la migración de este modelo hacia la base de datos. Para eso, yo voy a utilizar un comando o sí, un comando sería de acá, que sería add-migration y voy a agregarle un nombre a la migración. En este caso le voy a llamar TBL personas. Entonces yo estoy dando a entender ahí o yo voy a dejar en el registro de mi programa que lo que hice fue o lo que estoy haciendo ahorita es trasladando lo del modelo de la tabla perdón, del modelo persona a la tabla TBL personas de mi base de datos. Entonces, ahora le voy a dar clic, le voy a dar enter y tengo que esperar. Listo. Entonces, ahora ya me creó una nueva carpeta aquí dentro de mi árbol de solución y la carpeta se llama Migration. Dentro de esta carpeta de Migration, pues aquí ya tengo más código que creo Visual Basic que me va a permitir crear la migración de mi modelo persona a la base de datos. Entonces, si examinamos este archivo que nos acaba de crear el IDE o el framework, dice migration builder.createTable, esto pues es una sentencia de DML, de DDL de SQL, dice que va a crear una tabla llamada TBL personas con los campos código persona, nombre persona, apellido persona, dire persona, ¿sí? De tipo in, string y string. Y aquí está la parte que yo les decía que va a ser la llave primaria para crear la tabla o para poder crear la primary key dentro de nuestra tablita, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta el momento? Ok, buenísimo. Y también me crea el método para poder darle un drop table a la base, a la tabla, ¿sí? Entonces, sí, Luis Fernando, les voy a subir este mismo proyecto, se los voy a subir a la plataforma juntamente con la presentación para que lo tengan ahí y lo puedan. La idea es que ustedes lo puedan practicar también en su casa. A ustedes de nada sirve que se los compartan si ustedes no lo practican. ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces, si yo necesitara borrar esa tabla, pues entonces ya puedo utilizar el método down, ¿verdad? Que sería
el de, ¿cómo se llama? El de borrado de la tabla, ¿no? O sea, esto lo que hace es ir a dar un drop table a la tabla que voy a crear y listo, ¿ok? Entonces, ahora lo que tengo que hacer para darme cuenta, porque si ahorita me regreso, si me voy a mi base de datos y refresco mis database, no voy a ver nada, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todavía no hay nada creado. Entonces, todavía tengo que darle como que el commit a a mi, a mi migración o a la migración. Y esto pues lo voy a usar o lo voy a hacer con update, ¿no? Database. ¿Sí? Esto es como cuando ustedes están creando consultas en SQL y usan un begin tram. Ustedes tienen que dar commit a la transacción para que se vea visualizado ya o se vea reflejado ya en la base de datos o en los objetos que ustedes están modificando. Dice keyword, no sé por qué. Ah, espérense ustedes. Aquí lo puse mal en String Connection. ¿Eh? Puse mal. Múltiple. Ah, vamos a ver. Ah, sí. Es que es cabal, como dice. Active. Yo les voy a compartir de nuevo la línea del Connection String porque estaba mal. Y gracias, Luis Hernández. Active. Entonces, vamos a ver si me funciona dándole solo update database. Vamos a ver. Múltiple active result set. Como que tengo hambre, ustedes estoy comiendo las letras. Es set. Es múltiple active result sets. Ahí está. Ahí. No han desayunado, dicen ustedes. Listo. Hoy sí ya me creo la base de datos y la tabla, ¿verdad? Entonces me vengo para acá. Voy a refrescar mi servidor. Y ahora ya me aparece la base de datos DB personas y dentro de ella ya me va a aparecer la tabla TBL persona, ¿verdad? Entonces ya está acá, ¿sí? Si yo le doy un select, pues ahorita vamos a ver qué dice esta cosa. Ah, se me canceló la conexión. Como ya saben mi clave, ¿va? ¿A qué le pone asterisco al SQL? ¿Qué pasa aquí? Dice failure routine data from login failure.
CBN personas, ¿no? Sí, sí cambia el Steam Connection CBN personas. Sí cambia el Steam Connection de Fernando. O sea, sí va a llevar siempre el servidor, la base de datos, conexión, pero va a llevar otras propiedades que necesita el MariaDB para poder lograr la conexión. O, por ejemplo, si es en, póngale, eh, MySQL o Postgres o SQL también. Y recuérdese que en el Entity Framework tiene que buscar el controlador de MariaDB. Ahora, lo que sí les digo es de que si yo me caso con Microsoft, pues de plano me voy a tener que casar con todos los productos, ¿no? Con esto no estoy diciendo yo que tengo que utilizar por fuerza SQL Server, pero lo normal es de que si yo me caso para el desarrollo con .NET, pues me tengo que casar con Microsoft, con SQL Server también. Y si hago desarrollo web, pues me tengo que casar con el IIS, ¿sí? Sí, correcto, Anthony. Dependiendo de la base de datos, así va a ser el Steam Connection que usted tiene que formar. De igual forma, pueden utilizar .NET con Oracle, con Postgres, con MySQL, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Pero lo que sí tienen que tener cuidado es de que tienen que cargar el controlador o el driver correcto para poderse conectar a la base de datos. No van a tener bien el Steam Connection, pero al momento de hacer la conexión no van a poder porque no tienen el driver correcto. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, no hubiera cargado el SQL Server, ¿se recuerdan cuando cargué el Microsoft.Entity Framework Core.sql Server? Si yo no hubiera cargado eso, no hubiera podido llegar a hacer la conexión a la base de datos. ¿Por qué? Porque este tiene el driver o el controlador que, que necesito para lograr la conexión. ¿Se recuerdan cuando, bueno, no sé si cuando eran programadores, pero los que estuvieron conmigo, eh, cuando hicimos la conexión a través de un pull connection a la base de datos a través del servidor de aplicaciones, teníamos que colocar un punto YAR que contenía el JDBC para hacer la conexión al MySQL. ¿Sí? Entonces, descargamos de MySQL un punto YAR que colocamos en la carpeta de configuración del servidor de aplicaciones. Entonces, cuando se hacía el pool de conexiones, si ese archivo no estaba configurado en la ruta correcta o no estaba o no existía el archivo, pues no podíamos conectarnos, ¿verdad? Aunque la base de datos fuera la correcta, el servidor el correcto, el servidor el correcto. Si no teníamos ese archivo de configuración, que son los drivers, no me podía conectar a la base de datos. Entonces, esa es la única diferencia que hay al momento de querernos conectar con otra base de datos. Recomendación, si vamos a trabajar con .NET, pues yo creo que lo más saludable es pues trabajar con SQL Server. Igual, si es necesario trabajar con otras bases de datos, se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer, pero y tienen que tener cuidado con el tema de los drivers. Y son muy pocos los lugares que yo conozco donde tienen un Oracle y tienen algo en .NET, ¿vale? Es muy pocos los lugares. Regularmente la gente que tiene Oracle, sus empresas o las empresas que tienen Oracle, estamos hablando de que tiene pues o el ERP de Oracle o tiene Oracle Forms y Oracle Reports o se van por Java, ¿verdad? O se van por PHP o se van por Python o se van por cualquier otra cosa, ¿sí? Y la gente que trabaja en .NET, pues todo es .NET, todo es Microsoft, que es el caso del lugar donde yo estoy actualmente. Pues ahí es Microsoft todo, base de datos, desarrollo, ¿sí? Servidor de aplicaciones, ahí es, ¿sí? Y también hay algunas aplicaciones en Java, pero es aparte y están en otros servidores, pero la principal o lo principal del giro del negocio está basado en productos de Microsoft, ¿verdad?
Entonces, por eso les digo, eh, seguramente ese es el estándar. A ustedes cuando uno se casa ahí con las marcas o cuando uno se casa ahí con los lenguajes de programación. Muy bien, ¿tenemos dudas? Aparte de lo del Steam Connection. Ok, buenísimo. Con esto que yo les enseñé ahorita, porque acabamos de ver, no quiere decir que ustedes vayan a utilizar este enfoque de desarrollo. Ustedes primero código o code first. Esto es un enfoque que pues, se lanzó bajo de la premisa del Entity Framework, que es el que utiliza Microsoft para poder interactuar con la base de datos. Pues ellos están lanzando ese enfoque de desarrollo, pero no quiere decir que por fuerza nosotros lo tengamos que adoptar. Se los enseño porque de repente en algún momento lo tengan que utilizar o lo tengan que aplicar, entonces ya lo conocen, ¿sí? Pero para el proyecto, si ustedes quieren, pueden utilizar el enfoque de Codefix o pueden utilizar el enfoque de base de datos primero, ¿verdad? Ahí sí es a cuestión a gusto del cliente, a ustedes como ustedes quieran. Y como les digo, este enfoque es muy bueno cuando yo empiezo una aplicación desde cero. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de los modelos que yo voy a crear. En el otro caso, yo tendría que crear algo que me vaya a modificar lo que ya existe. Entonces, para eso mejor le voy a dar un alter a la tabla a ustedes y ya es más fácil hacerlo a nivel de la base de datos que hacerlo a nivel del lenguaje de programación como tal. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, damos por finalizada la clase, compañeros. Ok, excelente. Miren, pues para la próxima clase vamos a ver ya cómo recuperar datos de la base, cómo insertar y luego de eso pues ya les voy a dejar un mini proyecto. eh, no, ese está en la sección de Collaborate, Alex, ahí lo puedes descargar. Eh, ¿Cómo se llama? Cómo recuperar datos, cómo insertar a nivel de, de lenguaje, de .NET. Luego ustedes van a trabajar en un mini proyecto. ¿Se recuerdan del primer caso que les dejé de donde tenían que hacer el análisis y unos diagramas para un negocio donde hacían ventas de productos y el cliente podía comprar, consultar y darle seguimiento a sus productos? Pues van a hacer ahí el programita al final de esa parte con lo que hemos visto. Luego de que ya veamos esta parte de- de recuperar datos, y insertar datos en la base de datos, y pues ya empezamos a ver cómo crear una API, ¿sí? Y las APIs que vamos a crear van a ser basadas en RESTful, ¿verdad? Y para poderlos trabajar ya con archivos JSON y no con archivos XML o con SOAP 1. Algo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar nuestras APIs basadas en RESTful. Recuerden que hoy en día el mercado del desarrollo web pues está orientado a dos grandes áreas del desarrollo web, que es el front-end y el back-end. El back-end o los programadores de back-end son los encargados de desarrollar todas estas APIs que pueden ir a interactuar con otras APIs o que pueden ir a interactuar con desarrollos hechos en Angular o en TypeScript o en bueno, cualquier otro framework que me sirva para crear capa de presentación, ¿verdad? Entonces, ellos pueden ir a consumir estos archivos JSON, igual nos van a responder con archivos JSON para que nosotros podamos hacer algún tipo de operación a nivel de la capa del negocio, tanto a nivel de lenguaje como tal, de servidor de aplicaciones,